Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y Usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y Usted. Oíd otra parábola. Había un hombre dueño de un campo, quien plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Pero cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Y los labradores, tomando a los siervos, a uno hirieron, a otro mataron, a otro apedrearon. Él envió de nuevo otros siervos, en mayor número que los primeros, y le hicieron lo mismo. Por último les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero al ver al hijo, los labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y tomemos posesión de la herencia. Le prendieron, le echaron fuera de la viña, y le mataron. Ahora bien, cuando venga el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malvados los destruirá sin misericordia. Arrendará su viña a otros labradores, quienes le pagarán el fruto a su tiempo. Estamos en Mateo capítulo 21. Nuestra lectura fue del versículo 33 al verso 41. Sobre esta parábola descansa el estudio del día de hoy. Mi nombre es Rubén Herrera. Bienvenidos a Los Originales Bíblicos y Usted. Estamos compartiendo Los Originales Bíblicos y Usted. Buenas noches, Puerto Rico. Mi anhelo, mi deseo, siempre ha sido tú. Mi castillo, mi esperanza, siempre ha sido tú. De mañana te buscaré, sé que te hallaré. Cada día, cuando me hables tú, te responderé. Mi anhelo, mi deseo, siempre ha sido tú. Mi anhelo, mi deseo, siempre ha sido tú. Oíd otra parábola. Había un hombre dueño de un campo, quien plantó una viña. La rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Pero cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Los labradores, tomando a sus siervos,
A uno hirieron, a otro mataron y a otro apedrearon. Él envió de nuevo otros siervos, el mayor número que los primeros, y le hicieron lo mismo. Por último envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero al ver al hijo, los labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y tomemos posesión de su herencia. Le prendieron y le echaron fuera de la viña y le mataron. Ahora bien, cuando venga el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron a los malvados: los destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, quienes le pagarán el fruto a su tiempo. Esto es Mateo capítulo 21, verso 33 al verso 41 inclusive. Estamos en la segunda de las 3 parábolas que el Señor va a emplear aquí en el templo, delante del sumo sacerdote y de los levitas, delante de los escribas y delante de los ancianos del pueblo, que vinieron a tratar de quitarle autoridad, o al menos desafiar la autoridad. 3 parábolas que vamos a ver tienen que ver con la autoridad desde 3 puntos de vista diferentes. Hemos pasado ya por la primera, la parábola de los 2 hijos. Un hombre que tenía 2 hijos, al primero dijo: hijo, ven a trabajar a mi viña, pero él dijo: no quiero, pero después, cambiando de parecer, se fue. Acercándose al otro le dijo lo mismo y él dijo: sí, yo voy, pero no fue. La parábola de los 2 hijos, uno que dijo no quiero, pero al final hizo caso, arrepentido, el otro dijo sí quiero y nunca fue, nos habla acerca de la autoridad. ¿Quién en el reino de los cielos tiene autoridad? Bueno, aquel que va más allá de lo que dijo, recapacita, se arrepiente, cambia de actitud y cambia de estilo de vida. Esta parábola se la refirió a ellos y a los publicanos y a las pecadoras. Recordemos que en el contexto, el Señor la parábola la ubicó en lo que había pasado con la profecía, la voz profética de Juan el Bautista. Al principio los publicanos y las prostitutas, los pecadores, no habían escuchado a Juan. Sin embargo, luego se arrepintieron y cambiaron su vida. Los religiosos de la época reconocían que Juan era sí un hombre de Dios, era un profeta. Atendieron el mensaje, pero nunca hicieron caso. Volvieron a los viejos rudimentos de su religiosidad. La autoridad no está en consentir verbalmente con una afirmación bíblica, sino obedecerla, poner en práctica aquello que sabemos. Y dijimos, la verdad debe ser vivida. Una verdad conocida y no vivida es lo mismo que nada. En el reino de los cielos vale el arrepentimiento y la conversión, no el asentimiento de que Dios tiene razón, de que la Biblia tiene razón, de que Cristo vino a morir por nosotros. Todo esto es válido siempre y cuando haya arrepentimiento y conversión. Cuando uno se vuelve el hombre, se vuelve a Dios y cambia de vida. El cambio de vida da autoridad en el reino de los cielos. Ahora estamos frente a otra parábola, tiene que ver con labradores de una viña. Y si en el primer caso atendimos la parábola de los 2 hijos sin ir a tantos detalles, en este caso, esta parábola de labradores, como lo entendieron los religiosos de la época y como lo vamos a entender nosotros, lo vamos a tratar a manera de alegoría. Prepare lápiz y papel, vamos a hacer el estudio de esta parábola con algunos detalles desde el original, como la preparación de la viña, de quiénes eran los labradores. Cada uno de los detalles de la parábola tiene un significado especial y lo vamos a ir considerando en este programa en el tiempo que nos pueda brindar. Nos vamos a la pausa. Hay más de Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Te alabo, mi vida depende de ti. Todo mi ser te pertenece a ti. Has sido mi refugio en mi caminar. Te adoro,
mi corazón se postra ante ti. Toda mi vida se perfecciona en ti. Has sido mi refugio en mi caminar. Tú eres real en mi vida. Tú eres real en mi corazón. Amor a cada instante, amor inagotable para mí. Te alabo, mi vida depende de ti. Todo mi ser te pertenece a ti. Has sido mi refugio en mi caminar. Te adoro, mi corazón se postra ante ti. Toda mi vida se perfecciona en ti. Has sido mi refugio en mi caminar. Tú eres real en mi vida. Tú eres real en mi corazón. Amor a cada instante, amor inagotable para mí. Oh, tú eres real, Señor Jesús. Tú te has hecho real, Señor, cada día en mi vida, con tu amor que me has demostrado, Señor. Oh, gracias, Señor, por tu amor. Te adoro por eso, Señor. Eres la razón de mi existir, Señor. Tú eres real en mi vida. Tú eres real en mi corazón. Amor a cada instante, amor inagotable. Tú eres real en mi vida, Oh, mi Señor Jesús. tú eres real en mi corazón. Amor a cada instante, amor inagotable para mí. Oíd esta parábola. Había un hombre dueño de un campo que plantó una viña. La rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Pero cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Y los labradores, tomando a sus siervos, a unos hirieron, a otros mataron y a otros apedrearon. Él envió de nuevo otros siervos, el mayor número que los primeros, y le hicieron lo mismo. Por último les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero al ver al hijo, los labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y tomemos posesión de la herencia. Le prendieron, le echaron fuera de la viña y le mataron. Ahora bien, cuando venga el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malvados los destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, quienes le pagarán el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca habéis leído las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser hecha cabeza del ángulo. De parte del Señor ha sucedido esto, y os es maravilloso en nuestros ojos. Por esta razón os digo que en el reino de Dios
será quitado de vosotros y será dado a un pueblo que producirá los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado y desmenuzará a cualquiera sobre quien ella caiga. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que él hablaba de ellos, pero buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo porque le temía por profeta. Vamos a estudiar esta parábola de los labradores malvados. La parábola de la viña y los labradores malvados es la segunda, dijimos, de este trío de parábolas que enfoca el tema de la autoridad desde distintos ángulos. Esta parábola está basada en una parábola de Isaías, el capítulo 5, versículo 1 al versículo 7. Por lo menos este pasaje de Isaías, el Señor la usó como fondo de esta parábola que estamos viendo aquí. Por lo general, una parábola tiene una sola verdad central y es un error peligroso, así lo dijimos ayer, error peligroso buscar significado para todos los detalles. Pero en este caso es distinto y se justifica tratarla como una alegoría, es decir, ir hasta los mínimos detalles para darle una interpretación, porque aún los líderes religiosos entendieron a esta parábola así. Verso 45 dice: al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que él hablaba de ellos. Así que, por lo tanto, de entrada, se establece que esta parábola, con sus detalles, nos va a ir dando un significado espiritual en cada uno de ellos. Si usted está anotando, ponga en un lugar, entonces, o en un lado de la página, y en forma de columna, los detalles que vamos a ir viendo. Y del otro lado, el significado que esto va a tener. De entrada, se establece que el dueño de la viña representa a Dios. La viña representa la nación de Israel. Los labradores, los líderes religiosos. Los siervos, los profetas del Antiguo Testamento, y aún incluye a Juan el Bautista. El Hijo representa a Jesús mismo, y los otros labradores, los seguidores fieles de Jesús, o la iglesia. Así que uno a uno, repitiendo para que usted los pueda escribir y los pueda identificar. Dijimos que esta parábola la vamos a tratar como una alegoría. El dueño de la viña es el Señor Dios, Dios Padre. La viña es la nación de Israel. Los labradores, los líderes religiosos. Los siervos que envía el dueño de la viña, los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo también a Juan el Bautista. El Hijo, a Jesús mismo, y los labradores postreros, o los que vendrían después, los seguidores fieles de Jesús o la iglesia. Hacemos nuestro alto, ya vamos a ir detalle por detalle, vamos a hablar de la vid en el próximo bloque. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Estabas tú, aquella mujer con la que soñé. Le vestí la piel, su labio besé, y en su corazón allí me refugié. Late el corazón, late hoy por vos, y si canto yo, canto para ti. Que mi vida entera toda te la doy, ya no tengas miedo, yo aquí estoy. Tu puerta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Conoces bien, siempre te amaré, aunque estemos lejos, yo aquí estaré. Seré tu poeta, tu razón de ser. Tú serás mi reina, mi única mujer. Tú serás mi aliento, serás mi Edén, mi eterno
confidente fiel, niña consentida, amor de mi ser, agua de este río que yo beberé. Poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Oíd otra parábola. Había un hombre dueño de un campo, quien plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Pero cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Y los labradores, tomando a los siervos, a uno hirieron, a otro mataron y a otro apedrearon. Él envió de nuevo otros siervos, en mayor número que los primeros, y le hicieron lo mismo. Por último, les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero al ver al hijo, los labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y tenemos posesión de su herencia. Le prendieron, le echaron fuera de la viña y le mataron. Ahora bien, cuando venga el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Ellos le dijeron, a los malvados los destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, quienes le pagarán el fruto a su tiempo. Estamos en Mateo capítulo 21, verso 33 al verso 41, es la parábola de los labradores malvados. Dijimos que íbamos a tomar esta parábola como una alegoría. Es una parábola que el Señor le encuentra fondo o contexto en Isaías, el capítulo 5, verso 1 al versículo 7. También dimos una lista. Una parábola es una historia o una situación de vida, como un familiar que se coloca a un lado, a un costado, para hacer un paralelo y dar una verdad espiritual, dar un principio espiritual en forma paralela. Hicimos una lista ya sobre nuestra primera columna y allí pusimos el dueño de la viña y dijimos que él representa a Dios. La viña representa la nación de Israel. Los labradores, los líderes religiosos. Los siervos, los profetas del Antiguo y aún Juan el Bautista. El Hijo representa a Jesús mismo y otros labradores a la iglesia, los que vendrían después, los fieles seguidores de el Señor. Bien, ya que hicimos este paralelo y que usted lo tiene ahí en lista, vamos a ir uno por uno considerando a cada uno de ellos. Entramos al primero, que es la vid. Y antes de entrar a la vid, debemos recordar lo siguiente. Estamos en el Evangelio de Mateo. Y como estamos en el Evangelio de Mateo, es un evangelio o una carta con buenas noticias dirigidos a un pueblo específico, el pueblo judío. Cuando Mateo escribió su evangelio, tuvo en mente poder captar con el evangelio, tiró redes para pescar con su evangelio a gente judía. Todo el libro de Mateo está dirigido, en primer lugar, o el primer depositario de este libro es el pueblo judío. Esto siempre debe estar presente cuando leemos Mateo, porque hay muchas instrucciones y muchas advertencias para el pueblo judío, con mucha peligrosidad. Si desconocemos esto, podemos incurrir en graves errores de interpretación, porque el evangelio, si bien es luego abierto a un público mayor y llega hasta nuestros días, el evangelio fue enviado primeramente al pueblo judío y como una advertencia
también al pueblo judío. Cuando habla acerca de el que persevere hasta el fin, este será salvo, por ejemplo, y lo vamos a ver mucho más adelante en los capítulos 24, 25 de Mateo, está hablando acerca de la persecución que va a vivir el pueblo judío, no la iglesia cristiana. Así que mire lo peligroso de poder adjudicar una palabra o un mensaje dirigido a un público específico, hacerlo general. Bueno, como estamos en el mismo caso, estamos recibiendo esta palabra y este evangelio está dirigido al pueblo judío en primer lugar y luego a todos en general, en lo particular, la viña pasa a ser el pueblo de Israel. Así lo entendieron y así se debe entenderse, porque el contexto está dirigido a un público completamente judío. Estamos en el patio de los gentiles, en el templo de Salomón, estamos frente a una cantidad de judíos que han venido a adorar allí al templo por la Pascua, estamos frente al sumo sacerdote y a los sacerdotes del templo, estamos frente a los escribas y estamos frente a los ancianos del pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando el Señor refirió esta parábola y habló acerca de la viña, está hablando acerca de Israel. De manera particular, la viña representa el pueblo de Israel. De manera general, la viña puede representar a toda la humanidad, que también es viña y que también es una viña plantada por Dios Padre. Pero como estamos de manera particular y en el contexto, tenemos que ir a lo particular de la viña, y en este caso es un símbolo de Israel, y este se representa en ambos testamentos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La referencia que va a ser de la vid tiene que ver con el pueblo de Israel. En el próximo bloque vamos a ir repasando algunos versículos como los que aparecen en el Antiguo Testamento referidos a Israel como la vid. Uno de ellos es el Salmo 80, versículo 8 al versículo 16. El otro es Jeremías capítulo 2, versículo 21. El tercero es Ezequiel capítulo 15, versículo 1 al versículo 6. Y luego en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 15, versículo 1 al versículo 11. La vid como símbolo de Israel de manera particular, lo consideramos en el próximo bloque. Ya volvemos. De mis ojos y mi piel, ¿por qué en este lugar nacer? Eso siempre me lo pregunté. ¿Y para qué en esta tierra estoy? ¿De dónde vengo y dónde voy? Intentando descubrir quién soy. Yo nunca he deseado cambiarme por nadie. He aprendido a con los otros alejarme. Y un día Dios me dijo: hijo, yo te hice, soy tu padre. Y ahora sé quién soy y la razón por la que estoy en este mundo. Dios le dio a mi vida un valor profundo cuando me creó. Cuando me creó, Él no se equivocó. Nací en el país y el hogar correcto, y de mi personalidad no me arrepiento. Él me diseñó. No, mi vida no es una más. Yo estoy aquí por estar. En Cristo tengo identidad. No, el mundo no decidirá quién soy. En Dios encuentro la razón, porque en Él está mi corazón. A Él le importa todo lo que digo y pienso. Me ama tanto y tanto en todo momento. Él prometió que me ayudaría. Él es mi sustento. Y ahora sé quién soy y la razón por la que estoy en este mundo. Dios le dio a mi vida un valor profundo cuando me creó.
cuando me creó. Él no se equivocó. Nací en el país y en el hogar correcto, y de mi personalidad no me arrepiento. Él me diseñó. Él me diseñó. No hace falta nada, nada, no. Y ahora sé quién soy y la razón por la que estoy en este mundo. Dios me dio a mi vida un valor profundo cuando me creó. Cuando Él me creó, Él no se equivocó. Nací en el país y el hogar perfecto, y de mi personalidad no me arrepiento. Él me diseñó. Él me diseñó. Oíd esta parábola. Había un hombre dueño de un campo, quien plantó una viña. La rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Estamos en Mateo capítulo 21, versículo 33, y estamos detrás de esta parábola de labradores malvados. La estamos tratando como una alegoría y dijimos que el hombre, el dueño del campo, representa a Dios, Dios Padre. Vamos a hablar acerca de la viña, de la vid. Es un símbolo de Israel y hay algunos pasajes en el Antiguo Testamento que nos pueden ayudar a esto. El Salmo 80, versículo 8 hasta el versículo 16, dice lo siguiente. Si me acompaña usted en la lectura o anota por allí, el Salmo es el Salmo 80, versículo 8 al versículo 16. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron descubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos, porque aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Este salmo que leímos es el Salmo 80, desde el verso 8 al verso 16. Es la primera referencia en el Antiguo Testamento de Israel como una viña. Nos vamos a Jeremías. Jeremías, el capítulo 2, versículo 21. Jeremías 2, versículo 21. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Otra referencia, Jeremías, capítulo 2, versículo 21, dijimos, de Israel como viña. Y nos vamos a ir al libro de Ezequiel, en el capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 6. Otra referencia también de Israel como viña. Cada vez que usted encuentra una escritura, usted tiene que ir a ver el contexto bíblico también. Hay un contexto inmediato, que es el que estamos viendo, pero también es un contexto bueno de considerar el contexto bíblico. Es decir, ¿qué otros pasajes de la Escritura nos están hablando de la viña? ¿Y a quién se refiere la viña? Como para que usted se sitúe. Si solamente entramos en Mateo y perdemos de vista el contexto inmediato, podríamos decir que la viña es todo el mundo, o todos los hombres, o la humanidad representa la viña. Pero desde el contexto inmediato nos dimos cuenta que se trata del pueblo de Israel. Y desde el contexto bíblico, en el Antiguo Testamento, estamos dándonos cuenta también que la vid
Se trata del pueblo de Israel. El último pasaje en el Antiguo Testamento es Ezequiel, el capítulo 15, versículo 1 al versículo 6. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? Y aquí es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego, y la parte del medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí, cuando estaba entera, no servía para obra alguna. Cuanto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada, ¿servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor: como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. La vid es una referencia del pueblo de Israel. Y nos vamos al último pasaje, ahora sí, ya dentro del Nuevo Testamento. Cada interpretación que demos acerca de una alegoría o de una parábola, debemos tener en cuenta que esta interpretación sea bíblica, es decir, que esté dentro de la Biblia. No podemos hacer doctrina de algo que está fuera de la Biblia. La Biblia debe confirmar a la Biblia por sí misma. Juan, el capítulo 15, versículo 1 al versículo 11. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros también los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan, el capítulo 15, nos muestra a la vid como el Señor mismo. Yo soy la vid verdadera. El Señor contrasta con la vid que era Israel, que no dio fruto para su dueño, al menos no el fruto que el dueño esperaba. En el próximo programa vamos a seguir con la alegoría, la parábola de los labradores malvados, entender estas verdades espirituales a partir de esto tan natural que era como la arrienda de una viña en labradores, la plantación de una vid como posesión de un padre de familia. Mi nombre es Rubén Herrera, muchas gracias, muchas bendiciones. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo
pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Oh, mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer, creer. Mi trabajo es creer. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.